Concentramos en el norte de nuestro país, concretamente en Arica y Parinacota, hasta donde viajó el subsecretario del Interior este fin de semana, Manuel Monsalve, con el objetivo de tomar las medidas de control que permitan fortalecer el trabajo de vigilancia en la frontera, donde tenemos un problema de seguridad. Tomamos contacto con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenas tardes ya, no, casi. ¿Cómo está? Buenos días, casi mediodía, querida Constanza. Casi mediodía allá en Arica y también aquí en Santiago. Gobernador, usted ha manifestado preocupación por la crisis peruana, pensando en las posibles consecuencias que esto podría traer concretamente para su región y el alza de inmigrantes. ¿Cuál es su temor específicamente y en qué se basa para tener ese temor? Bueno, lo primero, y contextualizando este concepto de migración irregular, en la región de Arica y Parinacota siguen existiendo migrantes que van y vienen del país y cruzan la frontera de manera irregular por distintos pasos fronterizos. Eso es una situación que se ha mantenido, que no ha cesado, por supuesto que hay veces que es en mayor o en menor medida, pero lo que hemos visto en los últimos días es que existen ciertas turbas de migrantes que quieren ingresar de manera irregular al país, pero por pasos habilitados. Y eso en realidad es una complicación muy difícil, porque implica que ya están tomando otras formas de operar y que ya no quieren ingresar por los pasos irregulares, sino que pretenden hacerlo por los pasos habilitados de manera violenta, de manera clandestina. Y eso es algo que en realidad no nos podemos permitir nosotros como país. Gobernador, ahora bien, sí, pero le quiero preguntar, ¿sí? Para que nos aclare bien, ¿qué le hace pensar que entonces, que con la crisis política que está viviendo Perú, ese problema que usted está dibujando, que lo tenemos, que lo tiene, ¿cierto?, ahí en la frontera, va a aumentar? ¿En qué se basa eso? Claro, lo que pasa es que tal como existen aquí en Chile, ¿no? Y en Perú también hay una gran cantidad de migrantes irregulares, que principalmente son de nacionalidad venezolana, y que al momento de ver alguna crisis en Perú, eventualmente pueden salir de Perú y ingresar a nuestro país, que es el país que les queda más cerca. Y por eso es que es una preocupación enorme, porque eventualmente esto puede existir y tenemos que no reaccionar a las situaciones, sino que anteponernos, planificar, tomar protocolos, y por eso es que se hacía necesario que el subsecretario de Interior estuviera en la región de Arica y Parinacota para que revisara estos temas in situ. Bueno, el día de ayer estuvo en distintos lugares que históricamente siempre a todos los subsecretarios, a todas las autoridades que vienen del nivel central los traen acá a la región, que es el sitio 11, donde es un sitio de observación, pero hay cifras que no concuerdan en realidad. Mientras el ejército indica que hay una cantidad de migrantes de avistamientos que superan los 90.000 en todo el sector fronterizo, respecto de Carabineros indica que solamente las reconstrucciones han sido 2.000. Entonces hay cifras que no concuerdan, y para eso se requiere tener un análisis claro, un catastro específico que permita tomar decisiones. Aquí lo que nosotros esperamos es que el gobierno tome decisiones respecto de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo en la región de Arica y Parinacota. Gobernador, usted dice que la situación migratoria en estos momentos no ha disminuido, no se ha controlado, por lo tanto sigue de manera permanente, ¿cierto? ¿Qué es lo que no está funcionando? Constante. Ya, ¿qué es lo que no está funcionando? Porque se han tomado medidas. Yo quisiera saber cuáles en realidad, porque en realidad el decreto 265 no ha sido suficiente para resguardar la frontera. Ya, porque ese decreto, para explicarle a la gente, ¿cierto?, lo que permite, que es un decreto, ¿cierto?, que permite que las Fuerzas Armadas establezcan, acciones de vigilancia en la frontera, de control de inmigrantes, de ingreso de personas, además de narcotráfico y crimen organizado. ¿No está funcionando ese decreto? O sea, sí funciona, pero con capacidades muy limitadas. Lo que nosotros hemos propuesto desde la región, se lo hemos indicado a Interior, es que existan a lo menos 3 instancias, ¿no? La primera es que respecto del control fronterizo pueda existir una policía de fronteras que se dedique exclusivamente al resguardo de la frontera. En segundo lugar, que se haga una modificación constitucional para que sean las Fuerzas Armadas las que tengan la responsabilidad dentro de sus funciones el resguardo de la frontera. O en tercer lugar, que para efectos del cálculo de las dotaciones de Carabineros y PDI se incorpore de una manera adicional aquellas dotaciones que se destinan a la frontera. Porque actualmente cada vez que hay problemas en la frontera, se provocan estos turbazos de manera violenta y clandestina en el ingreso al país, lo que hacen es sacar carabineros del área urbana, que deben estar preocupados de la seguridad pública de los vecinos y vecinas de mi región,
para destinarlos a la frontera. Entiendo que la frontera no es de Arica y Parinacota, la frontera es del país y se tiene que asumir una responsabilidad de Estado respecto a esta materia. La semana pasada, usted ya lo ha mencionado, ¿cierto? Hubo este turbazo de 100 personas intentando no ingresar por un paso irregular, sino que por el paso habilitado, ¿cierto? Por el paso fronterizo de Chacayuta. ¿Qué es lo que falló ahí? ¿No hay suficiente personal para frenar una turba como esa? ¿Los pilló desprevenidos? ¿Cómo es posible que ocurra eso sin que ustedes puedan prevenirlo? Sí, yo creo que lo más grave de esta situación, Constanza, es que en realidad no se tenía pensada esa fórmula. Ya. Y frente a eso se tuvo que reaccionar. Pero no se tienen protocolos respecto de nuevas formas de ingreso al país. Entonces, por eso es que se hace necesario estudiar esta materia, planificar, tomar acciones previas para que esto se pueda prevenir. Pero estos turbazos de gente que va y viene, que cruza la frontera de manera irregular, se ha mantenido y esto no puede seguir pasando. Nosotros en Chile estamos acostumbrados a la migración. En mi región siempre hemos acogido a muchos migrantes, hemos tenido una relación muy cordial con ellos, pero no de manera irregular. La migración en Chile siempre ha sido selectiva y no tiene por qué dejar de hacerlo. Gobernador, además, ¿usted dice que han habido más turbazos de esos mismos que vimos la semana pasada? ¿Después de eso han habido más? Felizmente no por el paso regular, por el paso habilitado que es Chacayuta, pero hemos visto que han ingresado personas por pasos irregulares que quedan a un costado de Chacayuta. O sea, uno mira a la derecha y a la izquierda de Chacayuta y puede ingresar de manera bastante accesible al país. Ya. Y usted ahora, reconoce, perdone, quiero preguntarle para terminar con este tema, digamos, después de lo que ocurrió, ¿cierto?, con esta turba de 100 personas, usted reconoce que es algo que los pilló desprevenidos, ¿cierto?, porque no se habían imaginado que pudiera ocurrir algo así. ¿Qué medidas se tomaron para evitar que se repitan intentos de ingresos como ese? Una de las medidas que se tomó desde Interior fue reforzar en la cantidad de dotación en la frontera, pero en realidad ese refuerzo es temporal, no es permanente. ¿Y de cuánta gente estamos hablando, el refuerzo? Bueno, no indicaron la cantidad, solamente indicaron que se iba a reforzar, pero no indicaron en qué cantidad de dotación se iba a aumentar. Ahora, es una situación bastante compleja, porque en definitiva se está asumiendo con la dotación regional una responsabilidad que es de Estado, y eso en realidad algo que es inaceptable. Gobernador, ¿usted diría que se nos está escapando el tema migratorio de las manos? Yo creo que mientras no se tomen medidas concretas, no se planifique de manera clara y mientras se siga dilatando la entrega de la Política Nacional de Migración por parte del gobierno, que en una primera instancia va a ser en octubre o noviembre de este año, indicó el subsecretario que iba a ser en febrero o marzo del próximo, mientras esto se siga dilatando, el problema se va a mantener. Entonces, mientras no existan acciones claras, acciones concretas, mientras tampoco el Poder legislativo empiece a iniciar una actualización normativa respecto de las leyes que regulan la migración en nuestro país, esto se va a mantener y es algo que no nos parece en lo absoluto. O sea, nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que nuestras fronteras van a estar protegidas, van a estar resguardadas y para eso se tiene que esperar acción específica por parte del Estado. Bueno, y me imagino que usted le ha manifestado esta preocupación al gobierno. Usted dice, claro, que finalmente es el gobierno el que tiene la primera responsabilidad. ¿Qué respuesta le han dado desde el gobierno ahora mismo que estuvo el subsecretario? En realidad exclusiva, Constanza, sí. Una responsabilidad privativa. Ahora bien, respecto de esto, bueno, le hemos manifestado mucho las preocupaciones, pero nosotros con fondos regionales hemos aportado muchísimo a que esta situación se pueda paliar. Entendemos que la voluntad política se expresa en recursos. Nosotros no podríamos quedar solamente con el relato de decir, mire, esto está mal, esto está mal, esto está mal, sino que tendríamos que iniciar acciones claras. Lo primero que hicimos fue destinar más de 13.000 millones de pesos del gobierno regional con la aprobación del Consejo para que se pudiera paliar distintos factores de la migración. Yo escuchaba recién la entrevista de José Antonio Kast y efectivamente nosotros lo que hicimos fue reforzar a Gendarmería de Chile para que pudiera tener mayores acciones y mayores herramientas para los propios recintos penales. Lo que hicimos también fue destinar más de 6.200 millones de pesos para un sistema que se denomina Sistema AVIS, que es un sistema único en nuestro país, va a ser la primera región que lo va a tener, que va a permitir tener un registro biofacial y biométrico de todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares al país. ¿Cuándo empieza a funcionar ese sistema de registro biométrico? Porque cada vez que yo lo entrevisto me anuncia lo mismo, pero todavía no empieza a funcionar. Es que así a larga espera. Usted sabe que en la administración pública esto no es tan fácil. Ya, pero felizmente ¿cuándo? Por contrato, la próxima semana, Constanza, felizmente este sistema por contrato tiene y por orden de compra la PDI ya, la empresa lo tiene que entregar a la Policía de Investigaciones y se tiene que empezar a implementar. Esto en realidad yo creo que va a permitir no solamente catastrar a las personas que
están ya en la región, sino que también en los sectores fronterizos. Es una inversión que en realidad es única. También nos atrevimos a reforzar al Ministerio Público, en específico a la Fiscalía Regional, para que se pueda incorporar una fiscalía especializada en el combate contra el crimen organizado. 19 funcionarios se incorporaron en este espacio, incluyendo una fiscalía móvil que se pueda trasladar también a los sectores fronterizos y que permita que tengan un acceso mayor a estos espacios. Ahora, todo eso es gracias a los fondos regionales, pero nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad política del gobierno nacional respecto de la manera en cómo esto se enfrenta. Y eso, usted eso me imagino que esas preocupaciones y la necesidad que dice usted que se tomen más medidas, que se destinen más recursos, me imagino que usted se lo dijo al subsecretario del Interior ahora estos días que estuvo de visita en su región, ¿o no? Bueno, en realidad es algo que hemos mantenido de manera constante desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando yo asumí como gobernador con el gobierno anterior, después cuando asumió este gobierno lo mismo, nos han indicado algunas medidas específicas, pero entiendo no han sido suficientes. Aquí lo que la ciudadanía espera son acciones claras, acciones específicas por parte del gobierno central que implica a lo menos tener zonas que estén vinculadas o asociadas a resguardo crítico que permita, por ejemplo, ¿no? destinar más cantidad de dotación de las Fuerzas Armadas para la frontera, ¿no? Y que la frontera sea mejor custodiada. Porque además, Constanza, hay una situación muy particular. Y esto significa que cada vez que nuestra frontera es permeable, o sea, las personas pueden ingresar de manera bastante expedita, eso va a significar que ingresen al resto del país, al resto de las regiones. Entonces ya deja de ser un problema que solamente pasa en la región extrema del norte de Arica y Parinacota, sino que se traslada hasta el resto del país. De hecho, una banda de coyotes que fue desbaratada, gracias al trabajo de la Fiscalía Regional, trasladaba a migrantes que ingresaron por pasos irregulares desde Arica hasta San Fernando, y fueron la módica suma de 1.700. Claro. 1.700. Entonces, evidentemente, esto es una situación crítica que se tiene que poner atajo, se tiene que poner freno, y tenemos que nosotros exigir de quién corresponde a las medidas que se adopten y se adopten de manera oportuna. Gobernador, ¿de qué medidas está hablando? ¿Qué le pidió usted, incluso qué le exigió al gobierno a través del subsecretario Monsalve? Bueno, lo primero es que a lo menos el gobierno tome alguna definición respecto de las tres situaciones que te acabo de señalar, ¿no? Que la primera es que pueda crearse una policía de fronteras. ¿Qué le dijo el subsecretario frente a esa petición de la policía de frontera? Todo esto lo iban a estudiar, pero ya lo estudiando hace un tiempo. Yo espero que ya pronto saquen el borrador de la respuesta. Incluso le hicimos llegar un oficio que no ha sido respondido. Ya, la policía fronteriza, pero le dijo, además, una cosa, yo me imagino que cuando usted conversa con la autoridad, una cosa es que le diga, lo vamos a estudiar, pero yo le veo posibilidades, estoy de acuerdo que claro, eso es lo que debería hacer. ¿Le dijo algo así el subsecretario? Lo que pasa es que eso indicó que requería un cambio normativo, un cambio presupuestario, pues implica aumentar dotación, implica contratar funcionarios y destinarlos en una especialidad que era el resguardo de la frontera. Pero esta es una responsabilidad que se tiene que adoptar por parte del Estado. Ahora bien, si hoy no existen los recursos, lo prudente sería que se reforzara el decreto 265, que como tú muy bien indicabas, Constanza, implica que también las Fuerzas Armadas puedan destinar más tecnologías y personal para el resguardo de la frontera en cuanto a la observación de la misma, ¿no? Para evitar los cruces irregulares por una parte de los pasos no habilitados. Pero creo yo que sería prudente que se cambiara la Constitución, que se modificara nuestra Constitución para que esta sea una función permanente de las Fuerzas Armadas. Porque entendemos que quizás ahí va a requerir solamente voluntad política, pero no va a requerir un costo fiscal adicional. Porque son funcionarios que ya están... Y frente a esa petición, que también lo dijo el senador José Miguel Insulza, ¿cierto?, que es senador de la región de Arica y Parinacota, que él ha propuesto que la frontera terrestre sea custodiada por el ejército, así como la FACH custodia el espacio aéreo, la Armada, ¿cierto?, los límites marítimos, y bueno, que el ejército debiera resguardar la frontera terrestre, especialmente en el norte. ¿Qué le respondió el subsecretario del Interior frente a esa solicitud? Bueno, en específico respecto a esta solicitud tampoco tiene una claridad absoluta. Ellos están esperando crear o lanzar este Plan Nacional de Migración, pero lo que espera mi región son respuestas claras. O sea, las preguntas son bastante específicas, las propuestas son bastante, además, entiendo, accesibles. Es la frontera de nuestro país. Hoy estamos viviendo una crisis migratoria y no viene de hoy, sino que viene a lo menos de 2 o 3 años hacia atrás. Entonces, evidentemente que es el tiempo de tomar medidas, es el tiempo de tomar acciones. Además, Constanza, sin el ánimo
ánimo de pero estigmatizar. entonces, para que quede bien claro, gobernador, porque usted estuvo con el subsecretario, usted dice hay 3 puntos importantes, uno de ellos, este último, que no es solamente usted el que lo plantea, lo está planteando también el senador José Miguel Insulza, que las Fuerzas Armadas, que el ejército en realidad... Regional y organizaciones sociales. Ya, que el ejército... Hay un consenso amplio. Ya, pero frente a eso, ¿qué le dijo? ¿Que no tuvo respuesta? ¿O cuál es la respuesta? No, todo eso lo iban a seguir estudiando y lo iban a incorporar probablemente en la política de migración que espero lancen a fines de febrero de este año, que fue la fecha comprometida nuevamente, esta prórroga de plazo. Pero, Constanza, yo quisiera ahondar en un tema muy específico. En nuestra región, y sin el ánimo de estigmatizar, hemos sido una región que siempre ha acogido muy bien a los migrantes. Pero nos hemos dado cuenta, de hecho tenemos distintos comités binacionales donde compartimos distintas experiencias para fortalecer nuestra relación fronteriza. Pero lo que hemos visto en el último tiempo es que hay una cantidad de delitos importantes asociados a migrantes que ingresan por pasos irregulares. El 30% de la población penal de nuestra región, de la cárcel de Hacha, de Arica, el 30% es extranjera. Ya, usted está diciendo que hay un porcentaje importante de los delitos que se cometen en su región que son cometidos por población extranjera, porque cuando uno mira los números a nivel nacional, no hay, digamos, un aumento de delincuencia por parte de extranjeros. Bueno, lo que hemos visto en la región es algo distinto. De hecho, cuando uno mira la cantidad de homicidios que son delitos graves, en la región ya van 36 homicidios, en tiempos normales hablábamos de 5 o 6, o sea, se ha sextuplicado la cantidad de homicidios. A lo menos el 40% de los imputados de estos delitos son extranjeros que ingresan por pasos irregulares al país. Entonces, evidentemente, la estadística, sin el ánimo de estigmatizar, porque yo imagino que deben haber otros tantos porcentajes de migrantes que ingresan con el ánimo de apoyar, de servir el desarrollo de la región y del país, pero hay un porcentaje que se vincula con delincuencia, que se vinculan con homicidios, que son delitos graves, que constituyen bandas de crimen organizado que se empiezan a desarticular y en cualquier momento se articulan porque en definitiva son bandas que no operan desde el país, sino que operan incluso desde fuera de la frontera de Chile, desde el interior de las cárceles, desde fuera de nuestra región. Entonces, evidentemente que la condición cambia mucho cuando uno pone la estadística y los datos concretos sobre la mesa. Gobernador, ¿es necesario un estado de excepción constitucional en la zona norte? El subsecretario lo descartó. Yo en realidad creo que no hay que descartar ninguna de las acciones porque cuando se trata de resguardar a nuestro país, uno no tiene que tener pudor de nada. O sea, todas las alternativas que existan, que provea la normativa vigente, que provea la Constitución, debe siempre analizarse y eventualmente aplicarse. Yo en realidad creo que es algo que no debería descartarse por nadie. Y finalmente, gobernador, ¿está funcionando el sistema de las expulsiones tras la aprobación del proyecto que supuestamente agilizaba las expulsiones administrativas de extranjeros ilegales o irregulares en realidad? Bueno, en realidad esa ha sido una situación bien compleja. Yo creo que ha sido una de las políticas públicas más fracasadas. Un porcentaje que bordea el 5% de la cantidad de resoluciones administrativas de deportación se logra materializar, pero un 95% no. Ahora bien, eso se provoca porque cuando se autodenuncian, bueno, despejando que solamente pueden autodenunciarse los mayores de 18 años de edad, los menores de 18 años no pueden autodenunciarse por ley. Ahora, de los mayores de 18 que se autodenuncian, les solicitan un domicilio. Entonces, incorporan un domicilio cuando se van a autodenunciar la Policía de Investigaciones y además una casilla de correo electrónico. El problema es que cuando los van a notificar para las siguientes citaciones a la PDI, el domicilio no es sabido, el domicilio es inexistente, no hay nadie, no sale nadie, entonces en definitiva no lo pueden notificar. Por lo tanto, lo notifican a una casilla de correo electrónico, a una casilla virtual. Cuando lo notifican a una casilla virtual, tampoco aparece. Y eso no se considera delito en nuestro país, no es un delito flagrante. Claro. Yo creo que eso implica una actualización normativa porque eventualmente si una persona no concurre a alguna situación que está haciendo la Policía de Investigaciones, cualquier persona que no concurre, incluso a una situación de un tribunal, uno cae en rebeldía respecto a la misma, pero eso hoy no constituye un delito flagrante, de modo tal que si pesquisan a esa misma persona en alguna otra parte del país, por alguna circunstancia, no lo pueden detener y tampoco lo pueden deportar. Lo que nosotros hemos estado analizando es entregar una propuesta específica, tal como existe en otros países, que existan centros de internación provisoria de extranjeros, a costa, por supuesto, del propio extranjero cuando es pesquisado, y estar en ese proceso, cuando ellos permanecen en este centro de estadía, tiene un costo diario. Yo creo que lo más similar es cuando los chilenos viajaban al extranjero en tiempos de COVID, tenían que retornar al país y pagarse una estadía en un hotel, por una cierta cantidad de días que era la cuarentena que se ingresaba. Y si ellos
lo pagan, pueden después de ahí realizarse la deportación o la reconducción de manera inmediata, pero si no, ese no pago debe constituir también un delito para poder ingresarlos a la cárcel. Y desde ahí iniciar una deportación judicial, que son las que sí funcionan. Ahora, yo creo que esa medida va a desincentivar el ingreso de migrantes al país. Y puede desincentivar la autodenuncia una vez que ya estén en el interior del país. También eso podría ser complicado, gobernador. Para terminar, ¿se nos está escapando de las manos el tema de la migración? Yo creo que nunca ha estado controlado. Desde hace 2 años y medio, 3 años atrás no ha estado controlado, y no es que hoy se escape de las manos, sino es que no se ha puesto atajo desde el principio. Y eso se ha mantenido. Gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Solamente quisiera invitar a mi región para que la próxima semana vamos a iniciar una consulta ciudadana respecto de temas vinculados a migración y a delincuencia. Así que, esto nace a partir de que distintas organizaciones sociales querían tener una estadística clara de ver cuál es el apoyo ciudadano respecto a estas mociones. La vamos a iniciar durante la próxima semana, así que quiero invitar a todos los habitantes de Arica y Parinacota que puedan participar. Es importante conocer la opinión de la gran mayoría de nuestra ciudadanía y nuestros vecinos y vecinas. Así que muchas gracias, Constanza, invitando a mi región a participar. Gracias, gobernador. Pasando el dato ahí al gobernador de Arica y Parinacota, aprovechando ahí la pantalla de TVN.